Te A cuento ver. que la Conferencia Episcopal de Chile, los primeros días de marzo, Ajá. presentó oficialmente la edición impresa del documento Orientaciones para renovar la catequesis de iniciación cristiana en Chile, en un evento realizado en la Universidad Católica Silva Enríquez, aquí en el centro. Para hablar de la importancia de este documento nos acompaña el padre Heriberto Cabrera, secretario adjunto para la pastoral de la Conferencia Episcopal de Chile. ¿Qué tal, padre? Gusto de saludarlo. Muy, pero muy buenas tardes. Muy buenos días o buenas tardes a todos, a todas. Un gusto estar con ustedes y poder conversar de algo tan importante como esta renovación. Gracias a usted por estar con nosotros, Constanza. Padre, buenas tardes, le habla Constanza. Hola. A ver, ayúdanos a entender primero a nosotros aquí en el panel y a nuestros auditores la relevancia de un documento como este, Orientaciones para renovar la catequesis de iniciación cristiana. Bien, quizás hay que comenzar diciendo que no es comenzar de cero, sino que hay una continuidad con los procesos anteriores, no es hacer tabula rasa. Yo creo que la renovación tiene en cuenta lo que estaba sucediendo en el pasado, pero una de sus relevancias es tomar en serio el cambio contextual de nuestro país en estos últimos años. Creo que muchos esperábamos un cambio en la catequesis, porque la manera como estamos haciéndola, digamos, no funciona como quisiéramos y en muchos casos no funciona. Aunque es verdad que la catequesis no es una cuestión que funcione o no funcione, pero han habido cambios importantes en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Entonces hay que tomar en serio estos cambios, como por ejemplo la familia. La familia no es lo que era hace 40 años atrás, ni siquiera hace 20 años atrás. Lo que es el fenómeno de migraciones, lo que es todo el fenómeno de desconfianza, secularismo, etcétera. Todo eso implica cambios culturales importantes en la manera como podemos pensar la catequesis hoy en día. Entonces, tener en cuenta el contexto y proponer una catequesis que sea adecuada a este cambio cultural, social, es sumamente relevante y es muy importante. Padre, ¿no? y entrando a la área chica, ¿cuáles son esos elementos que contiene la renovación de la catequesis, de lo que usted menciona, ¿no? En estos aspectos culturales, viendo que es un Chile de migrantes, ¿cuáles son esos cambios? Bueno, estos cambios se hacen dialogar con la palabra de Dios, por supuesto, se hace un discernimiento, hay un documento que se llama el Directorio para la Catequesis 2020, y en diálogo con esto, con lo que es la catequesis en sí, se proponen algunos cambios para esta renovación. Ahora estos cambios tú los puedes encontrar ahí en el índice, si quieres. Mira, te puedo señalar algunos de estos cambios, un segundito para ser bien preciso. Miro mis notas aquí. Entonces, podríamos decir que son 6 orientaciones. Si quieres entrar en el área chica, son 6 orientaciones. La primera es que la catequesis sea más bíblica, carismática, cristocéntrica y trinitaria. Quiere decir que es centrarse en lo bíblico, y en lo bíblico significa volver a lo esencial. Lo bíblico significa una catequesis que es capaz de discernir. Lo segundo es que la catequesis sea más eclesial, comunitaria. Eso, dicho en pocas palabras, es que la catequesis no se delegue solamente a algunos miembros de la comunidad, sino que toda la comunidad se haga responsable o participe de alguna manera en la catequesis. Esto es un cambio muy grande. Sí, me llamó la atención. Es sentirse todos y todas responsables. Hasta la abuelita que está a lo mejor enferma, con alguna condición adquirida, no lo sé, hasta ella que podría pensar, yo cómo me voy a ocupar, tal vez puede rezar, puede acompañar de alguna manera a los catecúmenos. La segunda es una dimensión más, la palabra parece rara y mistagógica, quiere decir que la catequesis se viva de una manera litúrgica, celebrativa, no solo sacramental, sino litúrgica. Quiere decir que es una experiencia, no solo un conocimiento, no es transmitir verdades que repetir o saber, sino que es una experiencia que hay que vivir, que pasa también por la liturgia. Después la cuarta sería que fuera más social, misionera, una catequesis que sea en salida. Y bueno, la quinta sería que sea colaborativa, que trabaje en red, que trabajemos con otros, que no seamos grupos aislados.
hasta el punto de poder decir que si una capilla o una comunidad no es capaz de asegurar una catequesis de calidad, una catequesis que sea eclesial, tiene que delegarla a una comunidad que sea capaz de ofrecer esto. ¿Ah? Y por último, ya lo había mencionado antes, que sea contextual, pero en esto contextual sobre todo que sea más inclusiva, que tenga en cuenta que la fisonomía de nuestra iglesia va cambiando porque tenemos muchos migrantes que han enriquecido nuestras comunidades. Eso así de manera bien rápida, como la propuesta de la renovación. Después hay algunas ideas sobre metodología y cosas así, que por ejemplo la introducción de la inteligencia artificial en la catequesis podría mencionar, etcétera. Otra cosa que es novedosa tal vez para el mundo más parroquial, podríamos decir, es el concepto de habilidad en la catequesis. En vez de objetivo, se habla de habilidad. Esto es muy es nuevo para las parroquias, pero es algo ya que ha hecho mucho camino en la pedagogía y en los colegios. Y también hay otras cosas interesantes, como reconocer más lugares eclesiales. A menudo uno imagina la eclesialidad como la parroquia. En este documento se dice que lugares eclesiales, lugares donde se vive la vida de fe, son también los colegios, los institutos, las universidades y los movimientos. Esto es un reconocimiento muy, muy bonito hacia otros lugares eclesiales donde siempre se ha desarrollado la catequesis, pero que a veces podían sentirse como un lugar segundo, podríamos decir así. Y para remarcar esto, una pequeña anécdota, por ejemplo, no se habla solo de párrocos, se habla también de capellanes, para decir que también los sacerdotes que trabajan en colegios o en movimientos hacen parte de los que están haciéndose corresponsables de la misión catequística. Puede haber, por ejemplo, algunas cosas que les pueden sorprender, es que los padrinos siguen siendo importantes, pero no son una condición para poder recibir el sacramento. Aunque esto ya estaba expresado en el derecho canónico y no se practicaba mucho en Chile, esto permite que una persona, en casos determinados, pueda recibir el sacramento sin un padrino o una madrina, porque la tomamos en serio. Si no ha podido encontrar alguien que la acompañe, tendrá que de alguna manera a lo mejor ser la comunidad que hace de padrino o madrina del que está haciendo este camino de fe. Claro. Entonces, también el rol de la comunidad permite completar lo que es la familia. Tú sabes que a veces la familia no puede asegurar, en algunos casos, un acompañamiento en la fe, porque también ellos son personas, los papás, que están descubriendo la fe o redescubriéndola, que se han alejado, o que a veces son analfabetos de la fe. Claro. Entonces, para el que puede cumplir este rol de paternidad o maternidad, podríamos decir espiritual o pastoral, es la comunidad, que se vuelve padre y madre de los catecúmenos y de sus familias que están retomando el contacto con la iglesia. Entonces hay una especie de engendramiento, podríamos decir, una pastoral que engendra, que produce hijos e hijas en esta familia de Dios, que no son solamente los catecúmenos, sino que a veces en muchos casos son los papás o sí, exacto. O sea, la primera etapa de la iniciación cristiana, si se hace en el debido tiempo, ahí son los papás los que asumen la representación de los hijos, y de ahí cada vez el catecúmeno se va volviendo más protagonista de su proceso, ¿no? En eso, entender eso. Cuando, me imagino, se ven estos parámetros, uno lo ve cuando la persona está haciendo esto cuando es niño y cuando inicia este proceso, me imagino, cuando es adulto, porque también ocurre que hay gente que adulto se encuentra con el don de la fe. ¿Se toma en consideración aquello cuando sí se está viendo esta orientación o estas orientaciones? Cuando tú lees el documento está lo más clásico, que es un niño que recibe, por ejemplo, el bautismo, pero también está para personas adultas. En el documento se menciona, y también están para los otros sacramentos. Uno imagina la adolescencia o ya cuando son jóvenes, para la iniciación a la vida eucarística y la confirmación. Pero el documento prevé, y eso es muy lindo, prevé que hay casos excepcionales, personas que llegan más mayores a recibir un sacramento, personas que a veces no tienen el tiempo o la disponibilidad para poder hacer todo un proceso muy largo, pero que hacen parte de nuestras comunidades. Claro que sí. Entonces, también hay una apertura para adaptarse a estas nuevas realidades, a esta nueva situación. Entonces, vuelvo a lo del contexto,
Tú hablabas de las familias, claro, pero ahora a menudo, en muchos casos, el que viene no son los papás, es la abuelita que viene a la catequesis. Entonces, hacerse cargo también de esos casos cuando a uno le gustaría tener el papá y la mamá, pero a veces no están, porque no están, a veces están porque no pueden venir, por diferentes razones, y el adulto, que diríamos nosotros más técnicamente responsable, o que cumple esta función de representar de manera a la familia, puede ser otra persona. Entonces también como que nos sinceramos con lo que es la realidad actual de nuestra sociedad, de las familias que viven muchas dificultades por exceso de trabajo, por divorcios y tanto tipo de situaciones. Entonces hay una propuesta en el documento clara para tratar de evitar los desórdenes, ¿no? Pero también hay una propuesta de apertura para las situaciones que son diferentes según las personas, de manera que nadie se vea privado por su situación personal a la posibilidad de recibir un sacramento. Te doy un ejemplo, por favor. A ver, para ser más concreto. Quieres confirmarte y tu padrino venezolano y tienes dificultades para tener el certificado de bautismo y de confirmación de tu padrino. Bueno, te puedes confirmar igual, aunque no puedas tener este padrino con toda su atestación y todos sus documentos, porque no sé, es difícil recibir los documentos, encontrarlos, qué sé yo. Y en ese caso, perdón, ¿se hace una declaración jurada y se avanza en el proceso? Bueno, eso cada diócesis lo puede determinar, puede ser una declaración jurada o podemos confiar en la persona, en su palabra, no habría por qué no confiar. Y si no, por ejemplo, pueden haber situaciones que tú no encuentras un padrino porque en realidad la gente que tienes a tu lado no son creyentes. Entonces también hay que sincerar eso, y no pueden ser padrinos, entonces vas a recibir tu sacramento sin padrino simplemente. Porque el lugar donde tú vives, en tu familia, no puede asegurar eso. Pero una vez más digo, tal vez una persona que realmente vive una experiencia de comunidad podría encontrar un padrino o una madrina en la comunidad donde vive su fe. Claro. Bueno, pasa en los escolares que se eligen entre compañeritos de curso para ser padrinos de confirmación. Claro. Sí, pues. Bueno, hay de todos los casos. Ahora, a la vez puede ser bonito si fuera un buen padrino. Claro. Si fuera alguien que yo encontraba un caso así, bueno, no tan así, pero de scout, me recuerdo que un grupo scout todos comulgaban menos uno. Entonces yo le pregunté al jefe scout por qué no recibía la Eucaristía, y él me dice porque no ha hecho su iniciación a la vida eucarística. Entonces, como era un jefe scout que yo sabía que era muy cristiano, muy católico, muy creyente, le dije, prepáralo tú. Y el próximo año, cuando yo venga a hacer la misa, le daré recibirá la Eucaristía por primera vez y lo confesaré. Y entonces hay grupos de comunidades, de jóvenes, de niños que invitan a sacar la mejor versión, como nosotros decimos, de nosotros mismos, y que invitan al otro, a su compañero, a avanzar, y esto también es bonito, ¿no? Es bonito ver esto cuando los jóvenes se vuelven modelos de otros, cuando invitan a otros a ser parte de una comunidad eclesial. Y eso entiendo un poco que es parte del espíritu de este documento, ¿verdad? Involucrar a la comunidad, llamar, me imagino también, o sea, involucrar a la comunidad implica que la misma comunidad está atenta unos de otros. ¿Quién tiene necesidades espirituales? ¿Quién le falta un sacramento? O sea, involucrar a la comunidad tiene que ver con la vivencia colectiva de fe, de ser iglesia. Bueno, ahí entramos tú dices muy bien, en una cuestión eclesial, eclesiológica. Quizás para caracterizar, nosotros tenemos dos tipos de personas, tal vez que se acercan a nuestros sacramentos, son los que ya hacen parte de nuestra comunidad y los que vienen por diferentes razones, porque es una cuestión social, cultural, no lo sé. Sobre todo sucede esto en el bautismo, ¿no? Ahora es un desafío para tratar de una manera tal vez diferente a los que ya hacen parte de nuestra comunidad, porque, entre comillas, ellos ya han hecho un camino que otros no han hecho, ¿no? Y debería ser un camino de vida comunitaria. Cuéntanos una cosa, Padre Heriberto, ¿este documento llega a las parroquias o las parroquias tienen que buscarlo o las comunidades tienen que pedirlo en algún lado? ¿Cómo está pensada la distribución de este documento? Bueno, nosotros aquí en la Conferencia Episcopal pasamos a través de los
obispos y de los vicarios pastorales. Ese es nuestro rol como conferencia episcopal. Entonces, cada diócesis tiene que referirse directamente a sus departamentos de catequesis. Son ellos los responsables de la distribución, del cambio o de la animación, si quieren, de estas nuevas orientaciones. Perfecto. Ustedes las pueden descargar en el sitio web de iglesia.cl, se pueden descargar de manera en un formato de PDF, y si no, también pueden comprarlas aquí en el Chaurren 4, en la Conferencia Episcopal de Chile, pueden pedirla y comprarlo. Pero normalmente en las diócesis de Chile esto pasa a través de los departamentos o áreas, como se llaman, de catequesis de sus respectivas diócesis, y estamos en este proceso de inicio de hacerlas conocer, de hacer publicidad, de manera que se encanten o se reencanten con esta renovación y podamos todos participar en este cambio, que busca en cierta manera subir el nivel de nuestras catequesis, uniformizarlas. Don Sergio Pérez de Arce decía en la presentación que a veces hay un poco de desorden en alguna diócesis, por no decir que en todas, hay que decir que en algunos casos la gente hace lo que se le ocurre, y esto va en desmedro de una calidad. Entonces los catecúmenos, las personas que se preparan en la catequesis, tienen derecho a una catequesis de calidad, una catequesis que sea eclesial, una catequesis que respete, como yo decía, el contexto, la realidad que ellos están viviendo. Y entonces esto implicará para todos un cambio, renovaciones, una verdadera conversión, un aceptar de trabajar con otros, un aceptar de tener mínimos comunes que podamos reconocernos. Por eso hay una propuesta también de duración. Si miras el documento vas a ver que hay un cambio importante que se propone en la misma duración para colegios y para parroquias. Y entonces, porque en el fondo, ¿cuándo tiene que recibir el sacramento un chico? ¿Cuánto tiempo? Y yo creo que es una mala pregunta, pero la responde el documento. Responde esta mala pregunta porque todos nos hacemos esta pregunta: ¿cuánto tiene que durar? El documento dirá en general para todos los sacramentos 1 año, a excepción para los de bautismo, que son, si no me equivoco, 4 encuentros. Pero la pregunta buena no es cuánto tiempo tiene que durar, sino cuándo una persona puede recibir un sacramento, y puede recibirlo cuando está preparada. Y hace eco a Hechos de los Apóstoles, cuando Felipe encuentra al etíope, y el etíope, después de un proceso de evangelización a través de la palabra que Felipe hace, le pregunta y le dice: ¿y qué me impide ser bautizado? Y entonces Felipe le dice: ¿crees? Y ese es el criterio, crees, es un criterio de fe, no es un criterio de conocer cosas, de saber cosas, e incluso no es ni siquiera un criterio moral, de manera de comportarse, sino que el criterio es un criterio de fe. Crees en Jesucristo, que te salva, que te ama. Ese es volver al carisma, a lo esencial de la fe, y todo el resto tiene que venir por añadidura, porque el que cree, por supuesto, reza, el que cree se comporta de una manera creyente, etcétera. Padre, una pregunta: ¿y cómo ha sido la acogida hasta ahora, o cuál acogida esperan ustedes que tenga este documento? Yo he visto una buena acogida, porque de hecho fue muy rápida su aprobación. El documento fue elaborado de manera muy rápida, y los obispos lo aprobaron en la asamblea plenaria de fines del año pasado, y fue aprobado a una unanimidad de los obispos. Esto es maravilloso. Sí, claro. ¿Y por qué? Porque la elaboración del documento es una elaboración sinodal. No es solo una comisión de expertos, aunque hubo un grupo de expertos que trabajó en el documento, pero tiene en cuenta muchas voces. Y lo segundo es que es un documento que se esperaba hace muchos años. He escuchado hablar gente que me dice que se esperaba ya hace 10 años, y algunos, quizás exagerando, me dicen hace 20 años que esperábamos algo así. Y de hecho creo que hace 20 años tenemos este cambio cultural, y el documento se hace cargo de este cambio cultural, lo toma en serio para proponer una catequesis que haga avanzar a las personas allí donde están, y no donde nos tendríamos la utopía o nos gustaría que estuvieran, sino que allí donde están los tomamos de la mano, como Jesús en el texto de Maús, que va a encontrarlos ahí en la parte del camino donde estaba, para explicarles las Escrituras y partir el pan con ellos, y después dejarlos a ellos como misioneros para que vuelvan al punto de partida, pero reencantados. No, excelente. Queremos agradecerle, Padre Heriberto Cabrera Reyes, por haber estado con nosotros, secretario adjunto para la pastoral de la Conferencia Episcopal de Chile.
Muchas gracias, que tengan una buena tarde, que Dios los bendiga, chao. Muchas gracias. Gracias, padre, hasta luego. Hasta luego. Claro, me encantó. Claro, fines del año pasado estaba pensando cuando este documento más o menos fue saldado, en esa asamblea plenaria que termina de forma apoteósica con una misa en Maipú. Justo estaba en un sacramento. Sí, Una confirmación, sí, justamente. recuerdo tengo.